México está en la mira del mundo y el rumbo de la historia económica está cambiando a nuestro favor. Hoy, las grandes potencias mundiales ya no ven a nuestro país como un espectador, sino como un aliado estratégico indispensable para hacer crecer las economías del futuro. El eje de la política comercial internacional se está moviendo, y México se encuentra en el centro de esta gran transformación. Un acuerdo histórico que derriba fronteras, en un giro que sin duda tomó por sorpresa a Donald Trump y a los sectores más proteccionistas de Estados Unidos. México y la Unión Europea están acelerando el paso para que su nuevo acuerdo comercial entre en vigor este mismo año. ¿Qué significa esto para nuestro pueblo? Adiós a los aranceles. Se eliminarán los impuestos de importación y exportación para casi la totalidad de los productos. Más empleo y bienestar. Las empresas e industrias mexicanas tendrán acceso directo y preferencial a uno de los mercados más poderosos y ricos del planeta. Independencia económica. Dejamos de depender de un solo vecino para abrirle las puertas de nuestra patria a todo el continente europeo. El mensaje desde el corazón de nuestra soberanía. La relevancia de este momento quedó marcada con letras de oro en el Congreso de la Unión. Desde la tribuna de la Comisión Permanente, Antonio Luis Santos da Costa, presidente del Consejo Europeo, dirigió un mensaje histórico a las legisladoras y legisladores mexicanos. Su presencia en el Congreso no fue una simple visita de cortesía. Fue el reconocimiento explícito del peso político, la estabilidad y el potencial que hoy tiene México ante los ojos de Europa. El mensaje fue contundente. Europa cree en México, respeta nuestra soberanía y busca una alianza de iguales para caminar juntos hacia la prosperidad. La brújula de la economía global está cambiando de dirección y hoy apunta con fuerza hacia el sur de la frontera, hacia un México digno, competitivo y soberano. Es el momento de México. Con la frente en alto y el orgullo de nuestra tierra, demostramos que el talento y los recursos de nuestra nación son el motor que el mundo necesita. Que viva México y su futuro brillante en el escenario mundial. Presidenta del Senado, Su Excelencia Señora Kenia López Jabadán, Presidenta de la Cámara de Diputados, Su Excelencia Señora Rosa Isela Rodríguez, Secretaria de Gobernación, Su Excelencia Señora María Teresa Mercado Pérez, Subsecretaria de Relaciones Exteriores, distinguidas senadoras y senadores, distinguidas diputadas y diputados, señor vicepresidente del Parlamento Europeo, señores diputados al Parlamento Europeo, embajadoras y embajadores, excelencias, señoras y señores. Es para mí un gran honor estar hoy aquí en el Senado de esta gran nación. Muchas gracias por la invitación para dirigirme a esta institución clave de la democracia, la Casa del Federalismo Mexicano, precisamente en una semana tan importante para las relaciones entre la Unión Europea y México. Más de 10 años después de nuestra última cumbre, que tuvo lugar en Bruselas, yo y la presidenta von der Leyen tenemos mañana, con la presidenta Claudia Sheinbaum, aquí nuestra octava cumbre entre Unión Europea y México. Una reunión de alto nivel en la que se firmará la modernización de nuestro acuerdo global y también el acuerdo interino de comercio. Señoras y señores, nos encontramos ante un cambio de era. Los cambios en la tecnología, la emergencia climática, las tensiones geopolíticas están alterando profundamente el mundo. De forma especialmente preocupante, se está poniendo en entredicho el orden multilateral basado en reglas que nació tras la Segunda Guerra Mundial. Y no es de extrañar que proliferen aquellos que profetizan una vuelta
a la ley de la selva. Yo quiero ser más optimista. El futuro no está escrito. La historia está llena de momentos en los que parecía que se avanzaba inevitablemente en una dirección y terminó yendo en otra. Pocos anticiparon la brusca caída de la Unión Soviética y después otros, ya bien entrados en los años 90, se apresuraron a proclamar el fin de la historia. Ya hallemos que no fue exactamente así. La historia no se terminó y sigue siguiendo. La historia cada vez sigue el patrón lineal. Muchas veces, cuando parece que nos movemos irremediablemente en una dirección, surgen nuevas dinámicas que nos empujan en sentido contrario. Y a día de hoy, frente a la incertidumbre imperante, yo tengo la esperanza que la mayoría de naciones elegirán la cooperación frente a la ruptura y aislamiento. Elegirán el diálogo entre socios que creen en la estabilidad y el respeto al derecho internacional. Desde luego, esto es la voluntad inequívoca de la Unión Europea y la estrategia que estamos llevando a cabo, promoviendo acuerdos y estrechando nuestras alianzas con nuestros socios, creando una red de socios multipolares, como por ejemplo con la India, con Australia, con el Mercosur, con Indonesia, con Chile, con Sudáfrica, con Tailandia y, por supuesto, con México. La Unión Europea necesita a México y el mundo necesita a México. Siempre que vengo a esta ciudad, me embarga la exuberancia, el color y la vitalidad de este gran país. Esta es una civilización milenaria que proyecta al mundo una identidad rica, compleja y universal. Porque México posee algo difícil de describir, pero imposible de ignorar: una extraordinaria intensidad. Y con esta energía, este pueblo ha luchado siempre por su libertad y su independencia. Porque la República Mexicana, también desde este Senado, ha defendido siempre ideas fundamentales como la soberanía popular, la división de poderes o el imperio de la ley. Y la convicción de que ningún pueblo tiene derecho a decidir el destino de otro. Puede que las ideas ilustradas surgieran en Europa, pero México nos ha demostrado siempre que esos ideales no pertenecían a un continente, pertenecen a toda la humanidad. Una base sobre la que han desarrollado una política exterior respetada y admirada. Como Benito Juárez dejó escrito en piedra en este pleno, entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Una frase que no es solo un pilar central de la tradición diplomática mexicana, sino también una visión del orden internacional basada en el derecho, la soberanía y el respeto mutuo. Por eso México goza de un enorme prestigio, por su defensa de la paz, por su vocación al diálogo y también por su generosidad. En Europa no olvidaremos cómo en el siglo pasado abristeis a vuestras puertas a miles de nuestros exilados. Esa hospitalidad será siempre un capítulo imborrable de nuestra memoria compartida, que nos debe servir para mirar con esperanza hacia un futuro de cooperación. Señoras y señores, nuestro acuerdo de asociación del año 2000 ha sido una historia de éxito. A día de hoy, el acuerdo genera
5,5 millones de empleos en México, 82.000 millones de euros en comercio de bienes, más 25.000 millones en comercio de servicios. La Unión Europea es el segundo inversor en México, 209.000 millones de euros acumulados de inversión. Y es el segundo mercado de exportación para productos mexicanos. En México es, además, el segundo socio comercial de la Unión Europea en América Latina y el primero en términos de comercio per cápita. Y las cifras hablan por sí mismas. Pero debemos ser todavía más ambiciosos. Y por eso mañana vamos a firmar la modernización del Acuerdo Global entre la Unión Europea y México. El acuerdo eliminará más aranceles, impulsando el comercio y la inversión, creando grandes oportunidades para las empresas mexicanas de exportar e invertir en la Unión Europea. Pero este acuerdo no es simplemente un acuerdo, una actualización de las reglas de nuestros intercambios comerciales. Es un nuevo puente entre Europa y México, más amplio, más sólido y mejor preparado para los desafíos del siglo XXI. Es un compromiso con un comercio justo, la prosperidad compartida y la sostenibilidad. Un acuerdo que profundizará nuestro diálogo político y nuestra cooperación en ámbitos clave, desde la seguridad, la migración, el clima y el medio ambiente, hasta la transición verde y digital, la innovación y los derechos humanos. Y estamos muy agradecidos a la presidenta Claudia Sheinbaum por haber relanzado las relaciones con la Unión Europea y hacer posible la firma de esta modernización del acuerdo. La agenda de inversiones de la Unión Europea, que llamamos Global Gateway, apoyará el Plan México de la presidenta, generando beneficios concretos para el pueblo mexicano. Europa quiere invertir más en México y quiere hacerlo especialmente en sectores estratégicos, en energías limpias, digitalización, infraestructuras sostenibles, industrias tecnológicas y cadenas de suministro resilientes. Nuestras sinergias son evidentes. México posee enormes fortalezas, talento, músculo industrial y una posición geográfica estratégica. La transición ecológica y tecnológica global ofrece una oportunidad extraordinaria para construir juntos una asociación aún más ambiciosa. Y desde luego, necesitamos del concurso de todas las instituciones para seguir construyendo esta relación. También de nuestros parlamentos. Y quiero reconocer por ello el trabajo serio y comprometido de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México, cuyo papel, tras 2 décadas de trabajo, es hoy más relevante que nunca. Y agradezco especialmente el liderazgo a Antonio López, Istúriz White y Beatriz Robles Gutiérrez, aquí presentes, por mantener viva esta relación estratégica entre Europa y México. Señoras y señores, en Europa sufrimos una amenaza existencial que es un riesgo para todo el mundo. La guerra de agresión de Ucrania por parte de un miembro permanente del Consejo de Seguridad es inaceptable y amenaza la seguridad de todas las naciones del planeta. La soberanía y la integridad territorial de cualquier país es el derecho clave de la Carta de las Naciones Unidas, que debe ser respetado siempre y en todos los lugares. La Unión Europea apoyará hasta el final todos los esfuerzos
encaminados a lograr una paz integral, justa y duradera en Ucrania. Una paz que respete la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. La Unión Europea defiende el respeto al derecho internacional en todos los lugares del planeta. Y de la misma forma, ya sea en Ucrania, en Oriente Medio o aquí en América Latina. Por ello, hacemos un llamamiento a unar esfuerzos para fortalecer el derecho internacional y las instituciones multilaterales. No es una cuestión de mero interés, es una cuestión de sobrevivencia para nuestros pueblos. Por ello, debemos trabajar juntos para impulsar una gobernanza internacional más representativa y eficaz. Porque el mundo de hoy ya no es el mismo de 1945. Las instituciones multilaterales deben adaptarse a una realidad internacional más plural y más compleja, para poder hacer frente a desafíos que ningún país, por muy poderoso que sea, pueda confrontar por sí solo. Europa y México pueden ser aliados importantes en la defensa de una reforma de las Naciones Unidas. Y debemos reformarla para mejor defenderla, mas nunca pensar en reemplazar las Naciones Unidas por el vacío del caos internacional. Una renovación que preserve los principios fundamentales del orden internacional y que al mismo tiempo refleje mejor las realidades del siglo XXI. Senadoras y senadores, diputadas y diputados, ya termino. En su novela Pedro Páramo, el escritor Juan Rulfo nos hablaba de Comala, un pueblo lleno de ecos, donde las voces habían dejado de escucharse entre sí, donde cada murmullo hablaba desde el aislamiento y la desconfianza. Pudiera ser que el sistema multilateral corriera el riesgo de convertirse en algo parecido, en un espacio de ecos, donde las naciones repitan sus intereses, sus temores y sus agravios sin escucharse entre sí. La noche del multilateralismo no comienza solamente cuando fallan las instituciones. Comienza cuando dejamos de creer que nuestras voces pueden formar parte de algo compartido, cuando el diálogo se sustituye por la desconfianza y cuando las reglas comunes pierden legitimidad. Pero, como dije al principio de mi intervención, el futuro no está escrito. Está en nuestras manos. Y por eso, hoy más que nunca, la Unión Europea y México, juntos con otras naciones amigas, deben unir sus voces, no para alimentar nuevos ecos, sino para reconstruir una conversación común. Porque podemos y debemos seguir cooperando, porque el derecho internacional importa, porque debemos evitar que la comunidad de naciones se convierta en otra Comala. Porque, al final, la gran lección de Rulfo es que incluso entre murmullos persiste la necesidad humana de ser escuchados. Y mientras existan voces capaces de encontrarse, todavía existe esperanza. Muchas gracias. ¡Viva la Unión Europea! ¡Viva México! Les damos la más cordial bienvenida a las comitivas de México y de la Unión Europea, a los medios de comunicación que hoy nos acompañan y a todos los que nos siguen a través de las redes sociales. El día de hoy nos acompaña el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, y la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas. Para dar inicio a esta conferencia, le damos la palabra al secretario Velasco para que dé una breve introducción
A continuación, la alta representante dará un mensaje y finalizaremos con el canciller. Muchas gracias a todos los medios de comunicación por su presencia el día de hoy. Solo permítanme muy brevemente darle la bienvenida a Kaja Kallas y a todo su equipo a nuestro país, a esta Secretaría de Relaciones Exteriores. Estamos muy contentos de tenerlos y tenerlas el día de hoy por aquí. Hemos tenido un diálogo extremadamente productivo del que en un momento les daremos cuenta, pero la presencia de la alta representante para Asuntos Exteriores y Seguridad de la Unión Europea el día de hoy en esta Cancillería da sin duda cuenta del estado excelente que guardan las relaciones entre México y la Unión Europea. Nuevamente, bienvenida y adelante, Kaja. Dear Minister Velasco, dear Roberto, it's really a pleasure to be here. Velasco, querido Roberto, es un gran placer estar aquí en la Ciudad de México y también en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Me encanta el arte que tienen aquí, donde quiera que uno va acá en realidad. Y nos vimos recientemente, estuvo usted presente en Bruselas y visitó nuestras oficinas para desarrollar la relación para el futuro. Y hoy estamos estableciendo el primer diálogo estratégico sin precedentes con México, y es muy importante decir que México es un aliado estratégico para la Unión Europea. También tienen una voz de gran influencia en América Latina y en todo el mundo, incluyendo en las Naciones Unidas y en el G20. Cuando ustedes en México votan en las Naciones Unidas, votamos igual que ustedes por los mismos valores y los mismos principios, y eso importa más que ahora con todas estas disrupciones que hay en la cadena de suministros y en el mundo, que ya es la nueva norma. Y nuestros países colaboran y estamos ahora haciendo eso en México y Europa. Hoy hablamos de temas acuciantes como la situación en Cuba, en Venezuela, y después de décadas de mala gestión y represión política, la crisis económica de Cuba realmente está llegando ya a un punto de inflexión. El pueblo cubano merece una oportunidad, merece libertad y no más control ni aislamiento. Y en Venezuela, desde luego, también están avanzando algunas reformas, pero el progreso sigue siendo muy frágil, así que estamos analizando lo que se puede hacer, y lo que nos importa es el compromiso democrático que se debe respetar, tanto como las reformas económicas. Por lo que se refiere a la unión de fuerzas entre México y la Unión Europea, tenemos que apalancar lo que hacemos, y eso llevará a la cumbre del día de mañana, que marcará un hito para las relaciones entre México y Europa. Va a ser la primera cumbre en más de una década, y en este momento el orden internacional se encuentra muy vapuleado, y esto significa más que comercio, es una declaración geopolítica. La Unión Europea es el tercer socio comercial más grande de México. Nuestro comercio ha crecido 75% en la última década. Tanto México como la Unión Europea están buscando diversificar y quitar riesgo a las alianzas y a la cadena de suministros, y hay mucho interés en trabajar de manera más cercana. Y los principales entregables de esta cumbre será tener un acuerdo comercial interino y un acuerdo global modernizado, que es el resultado de muchos años de trabajo, y estamos muy agradecidos a todas las personas que han estado haciendo este trabajo. Muchas gracias a nuestras embajadores y embajadoras. Y con esto vamos a poder eliminar las barreras que quedan todavía para el comercio y la inversión, incluyendo materias primas, agricultura y servicios. También vamos a tener nuevas cadenas de suministro, vamos a dar nuevas oportunidades a las reuniones y a las empresas para que puedan compartir globalmente. Hay ya
más de 13,000 empresas europeas que invierten en México y va a aumentar también la inversión en ambos lados del Atlántico. Y trabajamos también en seguridad, migración y en protección ambiental. Vamos a aumentar nuestra cooperación entre Europol y las fuerzas del orden de México para combatir el crimen organizado. Entonces, este es un paquete muy grande que las presidentas van a endosar el día de mañana. Además, vamos a buscar una economía mexicana más fuerte, más verde, más diversificada, y vamos a invertir en sectores en donde la tecnología y el financiamiento pueda apoyar la modernización de México. Y por supuesto, esta alianza es un camino de 2 vías en donde tanto México como la Unión Europea van a ganar, y esperamos que nuestras presidentas mañana anuncien cuál será el alcance financiero de esta cooperación. México y Europa no pueden acabar con la incertidumbre global, pero sí, de manera conjunta, podemos reducir su impacto y modelar el futuro de nuestro mundo. Mañana habrá un mensaje claro en la cumbre de que México y la Unión Europea son aliados que pueden confiar uno en otro. Y Roberto, muchas gracias por darnos la bienvenida aquí. Y hablando de la hospitalidad, también me permito desearle a México el mayor de los éxitos como anfitrión del evento deportivo más importante del mundo este verano. Y mi equipo ha notado que si bien el fútbol no es lo que más me gusta, la verdad es que no es el caso. Yo sí me voy a encargar de ver el primer partido de México contra Sudáfrica y les deseamos la mejor de las suertes como país anfitrión de esos juegos. Muchísimas gracias. Y la alta representante Calas, hemos tenido hoy la primera reunión del diálogo estratégico México-Unión Europea. Hemos tenido una conversación amplísima sobre asuntos regionales que son de interés para cada uno de nosotros, sobre asuntos globales que nos son retos comunes. También hemos hablado sobre los órganos multilaterales en los que tanto la Unión Europea como México creemos y apostamos como pilares de la paz y la seguridad global. Hemos conversado también sobre la firma del Acuerdo Global Modernizado que se llevará a cabo mañana durante esta 8ª cumbre México-Unión Europea, que en efecto no habíamos tenido una cumbre de esta naturaleza en más de 10 años y se reviste de gran importancia por la firma de este acuerdo, por la firma del acuerdo comercial interino, por este diálogo estratégico que estamos iniciando y también, por supuesto, por el contexto global en el que ocurre esta reunión, en el cual, naturalmente, pues todos los países que integran la Unión Europea y México enfrentamos retos de gran complejidad. Me parece que esta conversación tan amplia sobre nuestra relación económica, sobre cómo vemos estos distintos asuntos, sobre el potencial de nuestra relación, sobre cómo vemos los distintos órganos multilaterales, nos permite salir el día de hoy, en primer lugar, con un mucho mejor entendimiento, con una mucho mayor comprensión sobre cómo vemos el mundo cada uno de nosotros y de esa forma dar pie a una nueva etapa de la relación entre México y la Unión Europea que comienza con la firma de estos acuerdos. Naturalmente, siempre tener un nuevo acuerdo es un logro en sí mismo y hago un reconocimiento entre otras personas a nuestro embajador Rogelio Granguillón, a todo el equipo de la Secretaría que ha participado en este esfuerzo, pero no solo es un logro tener estos acuerdos, es un punto de inicio de una etapa en la que esperamos haya una mucho mayor profundidad de nuestras relaciones, haya un mucho mayor dinamismo en nuestras conversaciones y en la cual incrementemos la cooperación que ya es de por sí muy amplia entre México y la Unión Europea.
Naturalmente que hay un punto que es importantísimo, que es incrementar también el comercio, las inversiones de México en la Unión Europea y de la Unión Europea en México, que como ya bien dijo la alta representante, son de por sí ya muy importantes, pero la realidad es que las oportunidades que tenemos de frente son sumamente vastas y en todos los ámbitos, y yo estoy seguro que esta conversación, estas relaciones, estos acuerdos nos van a permitir aprovechar todas esas oportunidades. Yo le agradezco de manera muy particular a la alta representante su hospitalidad en Bruselas, donde estuve pues realmente hace apenas una semana. Fue mi primer visita oficial como secretario de Relaciones Exteriores. Le agradezco también su visita a México. Espero que sea la primera de muchas visitas, tanto a Bruselas como a la Ciudad de México, y por supuesto que además también hemos conversado sobre todo lo que ofrece nuestro país, sobre todo lo que ofrece la Ciudad de México. También hemos conversado sobre Estonia, así que pues realmente estoy profundamente satisfecho sobre lo que hemos logrado el día de hoy y lo que hemos iniciado. Gracias también a todo el equipo de la Unión Europea, en particular también al embajador Francisco André, y bueno, pues estamos muy atentos a las preguntas que tenga la prensa para nosotros. Muchas gracias, canciller. Iniciamos el espacio para preguntas. Le damos la palabra a un medio nacional, Pedro Domínguez de Milenio. Buenos días a ambos. Preguntarles si me podrían detallar un poco en qué consiste el apartado sobre la cooperación específicamente en crimen organizado entre México y la Unión Europea, y me gustaría saber, dicen que va a ser una declaración geopolítica la cumbre de mañana. Me gustaría saber si con esta firma, con este acuerdo o con estas renovaciones no se tensa más la relación que hay con los Estados Unidos actualmente. En otro tema, canciller, específicamente a usted preguntarle, ya que dio el beneplácito a Estados Unidos para el nuevo embajador que tiene un perfil económico, ¿cuál sería la instrucción que se lleva en medio justamente de esta relación que hay con Estados Unidos, las tensiones que existen en materia de seguridad? Y preguntarle en este sentido si Estados Unidos le ha confirmado en alguna comunicación oficial sobre la supuesta investigación a los consulados en Estados Unidos por realizar actividades políticas, y finalmente sobre el grupo de los 10 mexicanos entre los que está Rubén Rocha, insistir en saber si Estados Unidos ya mandó las pruebas y si se amplió la lista, y saber también específicamente si usted ha tenido ya diálogo con el embajador de Estados Unidos en México y qué le ha dicho, canciller. Gracias. Bueno, muchas preguntas, como varias son para mí, si está de acuerdo la alta representante, daré comienzo. Bueno, en primer lugar, sobre si habrá una declaración de esta cumbre, por supuesto, mañana se adoptará una declaración entre México y la Unión Europea que hemos venido trabajando durante varias semanas desde mi viaje a Bruselas. Ya la daremos a conocer mañana. En lo que tiene que ver a cooperación en materia de seguridad entre México y la Unión Europea, hemos conversado el día de hoy sobre cómo pues hay organizaciones criminales que están realizando actividades a nivel global, como es el caso del lavado de dinero, por supuesto también lo que tiene que ver con el uso de criptomonedas para este tipo de actividades ilícitas. Así que pues tenemos la intención de mantener un diálogo y buscar posibilidades de cooperación para hacer frente a este tipo de amenazas y de actividades. De hecho, la alta representante tendrá también una reunión el día de hoy con el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana más tarde. Por otro lado, en cuanto a la relación con Estados Unidos, lo que estamos haciendo el día de hoy es profundizar una relación entre México y la Unión Europea. Es una relación histórica. Además, tenemos un acuerdo ya con la Unión Europea desde el año 2000, que justamente se actualiza mañana, así que pues no es algo que veamos tenga un impacto en la relación con Estados Unidos. De hecho, yo me iré de aquí a la reunión que encabezará la presidenta Sheinbaum
con el secretario de Seguridad Interior de Estados Unidos, Markwayne Mullin. Respecto del beneplácito que ha otorgado Estados Unidos al embajador designado Roberto Lazzeri, continuará ahora con el trámite que corresponde ante el Senado de la República. Esperamos que esté pronto en Estados Unidos y, por supuesto, que el embajador designado, si así lo ratifica el Senado de la República, tendrá la encomienda de trabajar en materia de comercio, de trabajar en materia de la relación que tenemos también sobre migración, por supuesto también en materia de seguridad, siempre con base en los principios que ya hemos definido ambos países, que son el respeto a la integridad territorial y la soberanía, el respeto y la confianza mutua, la responsabilidad compartida y diferenciada y la cooperación sin subordinación. Y bueno, ya estaremos más tarde conversando también al respecto con el secretario Mullin. Respecto del punto que comentabas de la nota diplomática que enviamos respecto a estas solicitudes de extradición, no hemos recibido aún una respuesta. Ya lo estaremos informando más adelante. Y finalmente, sobre el tema de los consulados, mantenemos un diálogo con el Departamento de Estado. No tenemos en este momento información de que haya un proceso respecto de los consulados, más allá de lo que se vio en los medios de comunicación. Nuestros consulados realizan una labor extraordinaria de apoyo a nuestra comunidad. No participan en actividades políticas que tengan que ver con Estados Unidos, eso es muy claro, es la instrucción que tienen todas las y los cónsules, además, por supuesto, de las obligaciones que tienen como servidores públicos de no involucrarse en actividades de corte partidista en el ejercicio de sus funciones. Y por supuesto, además, siempre respetan la Convención de Viena, así que estamos seguros que no habrá un impacto en esa labor tan importante que realizan. Muchas gracias. I think you answered all the questions, so we can take another one. Usted ya respondió todas las preguntas, así que podemos tomar otra pregunta si así lo desean. Continuamos con Diego Estrada, de DF. Aquí. Buenos días a los dos, muchas gracias. Yo quería ahondar un poco los temas de la agenda multilateral que han abordado. Me gustaría, han mencionado que han abordado la situación de Cuba, entonces me gustaría preguntarles cuál es la postura oficial tanto del bloque comunitario como de México a la reciente imputación formal en Estados Unidos del expresidente Raúl Castro. Y para más concreto, en el caso de México, también me gustaría preguntar un poco, sabemos que Estados Unidos y Cuba están manteniendo diálogo, no sé qué papel está jugando México, no sé si de mediador o un poco está ejerciendo esa contraparte con tanto Cuba como México, tanto Cuba como Estados Unidos, y si tiene previsto el canciller tener una reunión presencial con Marco Rubio, porque si no me equivoco ha hablado por teléfono, pero todavía no se han visto presencialmente. Y ya la última, si saben si acudirá el presidente estadounidense Donald Trump a la inauguración del Mundial aquí en México. Muchas gracias. Would you like to start? Yeah. Well, Si quiere comenzar, bueno, parece que estas son preguntas que también son para el canciller, pero en el frente multilateral lo que hablamos el día de hoy es que vemos el mundo de manera similar, queremos un mundo basado en ciertas reglas y por supuesto estamos del mismo lado de la cancha en lo que se refiere a los valores y los intereses. También en los foros multilaterales y hablamos también de cómo desarrollar la cooperación aún más. Por supuesto, hablamos de Cuba y para nosotros es muy importante que el pueblo cubano tenga el derecho a elegir y la represión política debe terminar y también debe terminar así la asfixia de la economía para que la gente pueda tener Bueno, respecto de Cuba, nuestra posición siempre estará fundada en los principios que están establecidos en nuestra Constitución, que contemplan, por supuesto, la autodeterminación de los pueblos y, naturalmente, la solución pacífica de controversias, entre otros principios. Hemos coincidido el día de hoy en la importancia
de mantener una cooperación humanitaria que permita al pueblo de Cuba tener acceso a servicios básicos, que permita, por supuesto, que tengan una vida digna como merecen todas las personas. Respecto de una reunión con Marco Rubio, ya lo estaremos informando más adelante. En este momento no está previsto, pero por supuesto que hay una comunicación muy fluida con el Departamento de Estado, con el embajador de Estados Unidos en México. Hablamos con bastante regularidad, lo veremos también en un momento en Palacio Nacional. Y respecto de la inauguración del Mundial, bueno, no nos ha comunicado el gobierno de Estados Unidos quién vendrá en su representación, pero habrá una representación de su parte. Muchas gracias. Así damos por terminada la sesión de preguntas y respuestas. Antes de terminar, invitamos a ambos titulares a pasar al centro para la fotografía oficial. Muchas gracias. Así damos por finalizada la conferencia de prensa. Agradecemos a todas y a todos su